Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves 13 de febrero del año 2020. Vamos con los saludos a quienes nos acompañan. Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? A su lado, Daniel Superviel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Salió con todo. Hace tiempo que no venía y la rompió. Daniel, bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Estabas de vacaciones? Estuve de vacaciones. Qué largo enero y qué rápido febrero, ¿no? Qué largo y lento enero y qué rápido y corto febrero. ¿O no? En materia política ni te cuento. Te cuento. Esteban Valenti, buen día. Buenos días. Y Daoí Suriarte. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos al primero de nuestros temas. El presidente Tabaré Vázquez recibió ayer un homenaje del PIT-CNT cuando faltan poco más de 2 semanas para que finalice su mandato. El encuentro, que se desarrolló en el Salón de Actos de la sede de la Central Sindical, comenzó con una intervención del secretario general Marcelo Abdala. Enumeró las resoluciones en materia laboral aprobadas durante los gobiernos de Vázquez, como la reinstalación de los consejos de salarios o la ley de 8 horas para el trabajador rural, y sostuvo que dentro de algunos años esas reformas impulsadas por Vázquez serán recordadas como las que hizo José Valle y Ordóñez. Vázquez, por su parte, inició su intervención resaltando que su diálogo con los sindicatos fue permanente y responsable y agradeció a los anónimos que trabajaron para resolver conflictos, entre ellos, por ejemplo, ministros de su gabinete. Reconoció que en sus gobiernos hubo desencuentros con la central, pero destacó que cada cual lo hizo desde su posición y con respeto. En el final, Vázquez resaltó que él pertenece a la clase trabajadora. Quiero decir públicamente que históricamente yo pertenezco a la clase de los trabajadores. Porque toda mi familia, de quién sabe cuántos tiempos atrás en la historia, fueron trabajadores del campo, en España, en Italia, trabajadores como un abuelo mío que era obrero en las minas que traían piedra para hacer la construcción de carreteras o de viviendas y que murió en un accidente laboral. Por eso siempre entendimos que había que estar al lado y respaldar al trabajador y a la familia de los trabajadores en estas instancias. Porque sé personalmente el estigma, el dolor que queda en una familia cuando hay una persona muerta cumpliendo sus labores y su trabajo. Porque la familia de quien fue mi compañera de toda la vida también es de la clase trabajadora. Y porque más allá de cualquier trabajo que estemos realizando, el de la Presidencia de la República también es un trabajo, si así se interpreta. Recordemos que este acto ha sido polémico incluso dentro del propio movimiento sindical. Cuando se lo aprobó la semana pasada, fue rechazado por COFE, la Federación de la Bebida ADEOM y el Sindicato de Trabajadores Postales, que lo consideraron una pérdida de la independencia de clase y un daño a la unidad. Bueno, primeros apuntes rápido, 2 lecturas. La primera, humana, ¿no? A mí me parece bien y me parece bueno que un presidente, ya en el ocaso de su vida y de su carrera política, siendo una de las personas que va a quedar en los libros de historia como el primer presidente de izquierda de Uruguay, se vaya con el regocijo de un sector de la población, aplaudiéndolo, homenajeándolo. En ese sentido a mí me cae bien que un presidente se vaya así y que no se vaya por la puerta de atrás y poco menos o en helicóptero o escondido. En ese lado me parece bien por el ser humano Tabaré Vázquez. Está preparándose otra despedida en la Plaza Lafone, ¿no? Sí, a fin de mes. Y hoy hay una en el Zoom que aparentemente también le harían otro homenaje. Y después una lectura más política que tiene que ver con la pérdida de independencia absoluta del poder sindical en relación al partido político Frente Amplio, ¿no? Con lo cual esto simplemente revela y confirma y nos muestra arriba de la mesa ese casamiento total que tuvo el movimiento sindical con el Frente Amplio, dejando de lado otras posiciones, otros puntos de vista, otras formas de ver el Uruguay que claramente no lo incorporaron. Y bueno, Vázquez se ha aplaudido por un sector de la sociedad importante, con mucho peso en la opinión pública, pero no toda la sociedad. ¿Quién sigue? Esteban. Bueno, sobre la parte humana no le agrego ni una palabra ni una coma a lo que dijo Superviel. Y es un rasgo que todos los actos, incluso lo político, aunque a veces parezca mentira, tienen
obligatoriamente. Después yo lo voy a dividir en dos aspectos, uno de contenido y otro de forma. Desde el punto de vista de contenido, yo creo que no hay duda que si uno hace el balance de los dos gobiernos de Vázquez, en particular el primero, pero los dos gobiernos de Vázquez, él favoreció notoriamente a los sindicatos, favoreció notoriamente a los sectores obreros, incluso buena parte de la polémica con la oposición era sobre eso, era qué nivel de relación había. Es más, una parte importante del gobierno estaba integrado por dirigentes sindicales, ex dirigentes sindicales, por lo tanto, desde el punto de vista de contenido, porque a veces las cosas uno las mira en su conjunto, pero sería una barbaridad que no fuera cierto eso. No, es cierto. Desde el punto de vista de, aún en el hecho polémico que yo he discutido, por ejemplo, sobre este último periodo, etcétera, es notorio. Desde lo más plano y llano, que es el salario, hasta los derechos. Hasta algunos temas muy polémicos para mí, como son los privilegios de los dirigentes sindicales. Pero no hay duda de que esa parte se la ganó. En segundo término están las formas. Y yo digo que las formas, cuando se hizo 15 años de una especie de doctrina, ¿no? Muy compleja, porque en la izquierda en el mundo es muy compleja. Hay que pensar que hay países donde la izquierda se devoró los sindicatos, y los sindicatos eran y son un apéndice del Estado absoluto, y fue uno de los factores por el cual explotó, y después que explotó los sindicatos casi no pesan, porque no tienen ninguna historia. ¿Ejemplo? ¿De qué estás hablando? La Unión Soviética, los países de Europa del Este, Cuba, China, etcétera. Hasta países como socialdemócratas, donde el partido y el sindicato están... A ver, el laborismo nació de los sindicatos, básicamente, pero no solamente ahí, en Alemania, en muchos países. Por lo tanto, bueno, ese es otro fenómeno muy complejo. En Argentina, le pusieron la manija a los sindicatos, ¿tá? Entonces, yo lo dejaba para el final, precisamente. Era un gran desafío el tema de la relación entre el poder político y los sindicatos. Y a mí me parece que al final de este periodo de 15 años, poner a ese nivel en discusión la independencia de clase, porque se quiera o no se quiera, influye, porque, hay que entender esto, son puntos de referencia diferentes. Aunque vos hayas hecho todo lo que hiciste por la clase obrera o por los sindicatos, etcétera, las referencias son diferentes. Y es importante dejarlas independientes, muy importante dejarlas independientes. Y la independencia de clase no se mide cuando vos pedís salario, hermano. No se mide, porque ahí está claro, ahí es el bolsillo el que manda. Se mide cuando vos tenés que usar el cerebro, la ideología, la concepción a fondo. Y esto lo afecta. Es decir, yo creo que me cuesta no estar de acuerdo con Adión, me parece pero con la Federación de la Bebida me cuesta menos. Yo creo que se podía haber hecho 1000 otras formas. Lo que pasa es que no estamos en época de sutileza, estamos en época de brulotes. ¿Oís? Bueno, creo que voy a quedar 3-1, pero bueno. A ver, yo estoy totalmente, en primer lugar, con la parte humana, coincido con lo que dijo súper bien, no cabe duda. Y se pueden tener distintas visiones, y es lógico, estamos en una democracia, me parece bien que se tengan distintas visiones sobre si estuvo bien o estuvo bien. Es mal. Obviamente, no es un acto hecho en medio de una campaña electoral, sino cuando ya la campaña electoral está terminada. No es un acto hecho en medio de un gobierno, porque el gobierno también está terminado, y además la figura de Vázquez es una figura que, bueno, ya no va a tener, digamos, ya no va a ser presidente de vuelta, eso está claro. Entonces, creo que lo que ha habido es un reconocimiento que uno podría decir, bueno, podría haber sido hecho después del 1 de marzo, antes del 1 de marzo, pero ese reconocimiento cabe, y además coincido totalmente con las palabras de Marcelo Abdal, aunque no siempre coincido con él, pero en esto es muy claro. Yo creo que la historia va a quedar de la misma forma que quedó Valle y Ordóñez, y con el agradecimiento que todos los trabajadores le deben y le hicieron a Valle y Ordóñez en su momento. Pero yo quiero decir esto, no hay que extrañarse, porque en realidad los programas de los partidos
y las personas que representan a los partidos también son representantes de programas corporativos. Y a nadie le preocupa que, por ejemplo, la Federación Rural, la Asociación Rural le pueda felicitar a un integrante del gobierno por las cosas que haya dicho o por las cosas que haya hecho en determinado, y me estoy refiriendo a 150 años de historia, ¿no? Hemos tenido de ministros representantes de otras organizaciones gremiales, como la Cámara de Industria, como la Asociación. En este momento el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca fue presidente de la Asociación Rural. Y eso tiene que ver... El futuro ministro. Sí, el futuro ministro, perdón. Federación. De la Asociación o de la Federación. No, la verdad que no me acuerdo. Federación. Pero una de las dos era. Entonces... ¿qué es lo que pasa? En los programas, los partidos están implícitos pedidos corporativos. Y bueno, y es lógico que esas corporaciones, de la dimensión que tengan, la dimensión política, económica o de cantidad de gente, digamos, estén reconocidos con eso y por eso votan. Por eso votan. Entonces, a mí me parece que simplemente esto es un hecho que uno dice, obviamente yo no tendría la misma posición si hubiese sido en la mitad del gobierno, porque en realidad estaría presionando. Si no, esto es al final, cuando ya tampoco se podría hacer en la campaña electoral, pero ya no hay campaña electoral. Entonces, esto es un reconocimiento que he hecho 3 días antes o 3 días después. Creo que no tiene importancia, creo que Tabaré lo merece plenamente. Y ahora, Carlos. Bueno, desde el punto de vista humano no se puede decir nada más, son reconocimientos yo estoy, justos y le agrego un solo detalle. Lo vi bastante recuperado, cosa que nos alegra a todos, a los cuatro, ¿no? Me parece que desde el punto de vista humano no hay margen ninguno de discusión, es una actitud loable con un presidente reconociendo su trabajo, su lucha, su esfuerzo, además en circunstancias de una enfermedad, en fin, me parece, no le veo inconveniente, lo veo correcto, lo veo bien. Desde el punto de vista de la forma, como decían, de la independencia de clase y demás, hubiese preferido que el PIT-CNT, que no es el pensamiento de sus dirigentes actuales ni de su cúpula principal, sino de miles de trabajadores, algunos que piensan quizás de esa manera y algunos que no, se hubiesen mantenido al margen de consideraciones políticas como debe ser. Creo que no es saludable que los sindicatos hagan definiciones que ya son de alguna manera políticas. No es que considere que es una cosa extremadamente grave, pero analizándolo en detalle hubiese preferido que no se hubiese entrado en esos temas. Cada uno tendrá el juicio que tenga de la gestión de Vázquez, cada uno reconocerá sus cosas, pero me parece que una generalidad en nombre de los trabajadores uruguayos es un poco excesivo. Y es un tema polémico, es así. Yo no sé qué más podemos agregar. Solo tengo mensajes de oyentes, por ejemplo. Dice Miguel: cuando Juanjo Ramos y Lalo Fernández se pusieron al hombro junto a Alejandro Achugarri la crisis brutal del 2002, ¿perdieron identidad? ¿Perdieron independencia? No. Pero está el otro tema también de lo de Abdala, ¿no? O sea, el PIT-CNT viene amenazando con las lecturas que hace de la ley de urgente consideración, una suerte de hacha de guerra media encubierta que si esto se va vamos a... Y bueno, yo creo que en cierta medida también, más allá del homenaje merecido, humano al presidente, también fue un poco utilizado Vázquez por el PIT-CNT al ponerlo, al hacer estas reivindicaciones, como diciendo, cuando le preguntan a Abdala después del discurso de Vázquez, y bueno, estamos prontos, estamos preparados, ahí hay un rum como que el PIT-CNT está preparado. Yo quiero ver si el gobierno de la calle Pou es beneficioso para los trabajadores y le hacen un homenaje a fin de los 5 años, ¿no? Entonces ahí también hay una suerte de cortocircuito. Pero tú decís que Vázquez fue utilizado de alguna manera ayer. Indirectamente, a ver,
indirectamente un poco tal vez sí, más allá del humano, porque al poner a Vázquez y hacer todas esas reivindicaciones y plantear como que vos sí estuviste del lado nuestro, no sé, como que sobrevuela también un poco esa amenaza que hay ahí en el PIT-CNT de que van a sacar la gente a las calles y todo ese tipo de cosas, cuando lo que hay ahora es un borrador que se está discutiendo, y un gobierno que ha dicho que no va a dar marcha atrás en los derechos sociales, en las reivindicaciones que han obtenido los gobiernos del Frente Amplio. Entonces, está contaminado, vamos a ser honestos, está un poco contaminado este homenaje, me parece a mí. Bueno, pero yo lo que creo es que, digamos, me llama un poco la atención, porque justamente uno de los que cuestionó el acto, que es COFE, en realidad es uno de los que está siendo más críticos con las medidas, o sea que por ahí no creo que venga la situación. Yo lo que creo es que realmente hay una identidad, sin ninguna duda, de Tabaré, y de lo que fue la gestión de Tabaré con los intereses presentes, que por supuesto no gustaron a otras gremiales, como en este caso hay una identidad con algunas de las cosas que sostuvieron Un Solo Uruguay, con algunas de las cosas que sostuvo la Asociación Rural, con algunas de las cosas que sostuvo la Cámara de Industrias, con la ley de urgente consideración y con algunos de los programas de la calle. Entonces es lógico que de alguna forma el PCNT se siente amenazado, pero de todas formas no ha habido ninguna declaración de guerra, sí ha habido preocupación por determinadas medidas, como por ejemplo que se elimine la obligatoriedad de la inclusión financiera, que afecta de alguna forma a los trabajadores, o el tema de los piquetes, o alguna de las medidas de seguridad, que yo creo que van mucho más allá de las medidas de seguridad, de la necesidad de la seguridad, y que influyen en lo que es la actividad del movimiento sindical. Con lo cual se podrá discrepar o no, pero... La semana pasada, en la entrevista acá en Perspectiva, Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, cuando manejaba esas posibilidades, una vez que se produzca el avance en el Parlamento del proyecto de ley de urgente consideración, si se mantienen discrepancias, si se mantienen puntos que la central considera graves, cuando manejaba la posibilidad de recursos de inconstitucionalidad o incluso la eventualidad de un referéndum, Pereira decía, ojo, son herramientas tan constitucionales como el recurso de un proyecto de ley de urgente consideración, ¿no? Lo desdramatizaba por ese lado, ¿no? O sea, ¿una amenaza? ¿Por qué amenaza? Es un recurso que está en la Constitución. Es lógico. Es así, pero bueno, entonces con más razón, es un movimiento, van moviendo los tableros para ir posicionándose ante la eventual pulseada, y está bien. Es un recurso que está en la Constitución, pero es un poco, por filosofía y por sentido, excepcional y extremo. Blandir ese recurso de entrada. Bueno, la ley de urgente consideración antes de también. Sentarse a una mesa a negociar o a ver qué sale de la ley, porque la ley es un proyecto, va a ir al Parlamento, se va a negociar. Yo creo que no hay ciertas amenazas veladas y ciertas insinuaciones que parecen muy lógicos, pero en el momento y en las circunstancias también un poco apresuradas, ¿no? Ahora hubo, creo que fue COFE y otros movimientos, agrupaciones sindicales que no están de acuerdo con este reconocimiento o no le parece lo más correcto, o sea, que es un hecho polémico, por lo tanto queda reconocido expresamente. Importantes sindicatos no coinciden con la forma como se hizo o la manera como se planteó o con el reconocimiento en sí. Lo que demuestra que esa independencia total de clase que debe haber entre los sindicatos y los gobiernos, hay gente que no se puede dudar que puede ser de izquierda y que está muy vinculada, de hecho es parte del movimiento sindical, no lo vio como una cosa positiva. Bueno, el tema del acto, que además los sindicatos esos no fueron al acto, es solamente que votaron en contra y acataron, no fueron, las lecturas políticas que se quieran hacer son totalmente válidas, y yo creo que cualquier cosa que se haga hoy tiene carácter político, ¿tá? Tanto por parte de los sindicatos como por parte digamos del propio presidente, y a mí me alarma cuando nosotros movemos el tema de que los hechos políticos son hechos políticos, no hay duda. Segundo, que los gobiernos tienen expresiones corporativas, absolutamente. Es más, uno de los gobiernos con una expresión corporativa más contradictoria que yo conozco en la historia directamente es el peronismo.
es decir, ese gobierno de los sindicatos corporativizados al nivel extremo, casi fascista, ¿tá? No porque fuera fascista el peronismo, ¿no? Pero fue tomado el modelo de la corporación, etcétera, y sin embargo también reflejó sectores sociales muy diferentes en los diferentes gobiernos que tuvo. Entonces, un acto de este tipo, además de ser analizado desde el punto de vista puntual, tiene que ver con cuestiones profundas desde el punto de vista teórico, conceptual, que para la izquierda es muy importante. ¿Está claro? La izquierda no vive al día. Cuando vive al día, no es de izquierda. ¿Está? Y entonces, la pregunta es, ¿y esto cómo se cocina con el gobierno en disputa? Porque la sonrisa esta de Valente. vamos a entenderlo claro. Es decir, el gobierno en disputa fue con nombre explícito, con pintadas y paro general explícito diciendo que era parte del gobierno en disputa, o veladamente detrás de otras cosas, estuvo planteado. Y a mí, le digo, fue un extremo del corporativismo sindical. Ahí no se acordaban de que Vázquez o los gobiernos de izquierda tenían una fuerte influencia. Ahí siempre había más y más y más para plantear. ¿Está bien? Sí, pero a mí me gusta mirar toda la historia. No me gusta cortarla y decir, ahora me olvido. No pasó. Vázquez lo reconoce, tuvimos diferencia. Como por otro lado, otro aspecto importante, en este país las diferencias, fue muy bueno que el movimiento sindical tuviera diferencia, porque si no, hubiera sido una tragedia. Todo lo que huela a peronismo es una tragedia, todo lo que huela a lo que fue el fracaso de la confusión entre partido, sindicato y gobierno es una tragedia. Ahora, estas cosas debilitan la base conceptual, incluso adentro del movimiento sindical. Por algo hay sindicatos que se oponen, y eso a mí me haría pensar de hacerlo. Lo hubiera pensado de otra manera y lo habría hecho más sutil y diferente, aunque quisiera manifestar mi apoyo. Es decir, esto es una ofensiva que se va a dar en ese sentido. Será también por la cola de paja, porque la verdad es que se le hicieron ver a cuadritos muchas veces, ¿no? Vamos a entender claro. Yo no sé cómo estaban, los sindicatos de la educación, sobre todo los profesores de secundaria, votaron a favor. Bueno, se le hicieron ver a cuadritos. Y no quiero hacer la lista de otros sindicatos que se le hicieron a ver a cuadritos. Y otros sindicatos, como algunos gremios de los entes autónomos, que votaron todos, y que se la tendría que haber hecho a cuadritos y no se le hicieron ver a cuadritos. ¿Ah? Me refiero explícitamente al tema de ANCAP, porque no, en ANCAP no vuela una paloma sin que el sindicato lo sepa. Está claro, ¿no? Entonces, estamos en presencia de un proceso que es bueno analizarlo en toda su complejidad. No hay ni blanco, ni negro, ni solamente grises. Hay que proyectarlo. ¿Tá? Es una experiencia y no hay que poner en peligro la singularidad del Uruguay. El Uruguay en esa materia ha sido singular. Prefiero que le digan el gobierno en disputa a que sea Perón, qué grande sos, mi general, el primer trabajador. ¿Qué primer trabajador? Fue militar toda la vida. Bueno, pero a mí me parece solo una cosa. Este fue un acto de agradecimiento al presidente Tabaré Vázquez, no al Frente Amplio. Y no es lo mismo. Bueno, hay oyentes que van por ese lado, que fue un reconocimiento a la persona. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es tan claro? Para mí es clarísimo, es clarísimo. Y yo creo que justamente es a la persona, porque es una persona que de alguna forma, aunque seguirá actuando en política hasta su muerte, digamos, obviamente no va a volver a ocupar esos cargos, y por eso yo decía, lo está haciendo al final de un gobierno, no es en medio de una campaña. Sí, a la persona por su gobierno, ¿no? Por sus 10 años al frente del gobierno. Estaban presentes los candidatos del Frente Amplio para la Intendencia. A la Intendencia. No sé qué carajo hacían ahí. No, pero en realidad en todos los actos del PCNT, en los actos del 1 de mayo, hay personas de todos los partidos. No creo que si hubiera habido gente de otros partidos, se le hubiera impedido la entrada. Eso está clarísimo, ¿no? Esto no se puede confundir. Pero para decirte que tiene un contenido bien directo y político actual, es que estaban presentes
no otros dirigentes del Frente Amplio, estaba Arana, por ejemplo, A ver, ¿no? Pero acercate. estaba presente los 3 candidatos. Y entonces, ¿Ah? Y a ¿qué ver, conclusión sacás? tiene contenido político y me parece absolutamente normal que lo tenga, no me escandalizo y lo analizo como tal. Sí, sí, y no reconocerlo es no querer ver el sol que está brillando en esta mañana tan linda. O sea, es así. Y a partir de ahí podemos empezar a hablar en la misma página, si no, estamos hablando de páginas diferentes. No, para mí es claramente un acto de contenido político, como lo tienen la mayoría de los actos que se desarrollan con carácter público. No, en el Uruguay. En el Uruguay. Hasta el carnaval. Y en ese sentido es donde marcó, sin perjuicio de la parte humana y del valor personal de Vázquez y de lo que pueda merecer, marcó un poco la diferencia o la discrepancia con el movimiento sindical, porque está manejando hechos políticos y no correspondería que lo hiciera. Pero tampoco es un tema donde uno tenga que decir que se violó la Constitución o se armó un escándalo. Es un posicionamiento que quizás yo no lo hubiese adoptado, pero veámoslo en lo positivo por el lado humano.